Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes en un capítulo más, un programa más del podcast de transformación personal. Es un gusto para mí estar de nuevo, qué bueno que están escuchando, qué bueno que están viendo para los que están en el canal de YouTube. Y comentarles lo siguiente, porque hoy tenemos un tema que tiene que ver con algo que muchísima gente busca, quiere, pero también habla de ello. Sin embargo, hoy les tengo una muy buena sorpresa y una gran diferencia. Liderazgo y trabajo en equipo. ¿Cuántos libros habrá? ¿Cuántos oradores habrá? Pero la gran pregunta es, ¿cuántos de esos libros y cuántos de esos oradores hablan de su experiencia? Hablan de lo que han vivido en una posición de liderazgo, en una posición literal de trabajo en equipo, y cuántos de ellos escriben con base en teoría. Digo, de algo nos sirve la teoría, por supuesto, pero creo que no hay algo mejor que la práctica. Y hoy tengo el gusto de conversar con una persona que su vida profesional literalmente le ha exigido, sin opción, sin alternativa, a desarrollar un liderazgo frente a un equipo, o en esta historia, frente a varios equipos. Y por eso tengo como invitado a Joaquín Beltrán, mejor conocido como el Capi Beltrán. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Hola, soy Rafael Ayala y este es mi podcast Transformación Personal. Juntos aprenderemos cómo llevar nuestra vida al siguiente nivel. Empezamos. Rafa, ¿Cómo un te va? placer saludarte. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y un gran saludo a toda la gente que te acompaña, ¿no? Los que nos escuchan y los que nos ven. Gracias, Joaquín. Y déjenme hablarles un poquito de Joaquín. Ya irán descubriendo. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, le vieron jugar. Tal vez gente millennial dice: a ver, platícame más. He oído el nombre, pero no me tocó ver sus juegos. Déjenme decirles un poquito de Joaquín. Joaquín, exfutbolista profesional, pero si no me equivoco, me corriges tú, Joaquín, empezaste creo que en 1996 con los Pumas, con quienes estuviste, según yo, 10 años. 10 años con los Pumas, créanme que para esta época que un jugador dure tantos años en un equipo, ya para cómo se maneja ahora el fútbol, es algo fuera de lo común. Después con Necaxa, Cruz Azul y Querétaro, e incluso en Querétaro en posiciones directivas, aparte de como futbolista, ¿correcto? Así es, Rafa. Terminé mi carrera con los Gallos como jugador y después, 3 años después, me invitaron a ser el director deportivo del equipo. Ok, y fíjense que con los Pumas, ¿por qué tiene Joaquín el apodo del Capi? Pues porque durante muchísimos años, temporadas, fue capitán del equipo de los Pumas, en una posición donde se han generado grandes íconos del equipo universitario. Y les debo confesar que yo desde niño le voy a los Pumas. Me acuerdo desde el Chiquilín Cervantes en la defensa central, y les estoy hablando de principios de los 70, cuando jugaba Vázquez Ayala, Spencer Coelho, Caviño, etcétera. Pero un ícono en la defensa central después del Chiquilín fue definitivamente Claudio Suárez. Claudio Suárez. Luego tenemos al Capi, a Joaquín Beltrán, y después a Darío Verón, ¿no? ¿Qué va a venir en el futuro? Pues Dios nos dé vida para verlo. Pero bueno, Joaquín como capitán del equipo tenía que ejercer un liderazgo. Por eso les digo que vamos a ver cosas literalmente reales de liderazgo y de trabajo en equipo. Y por supuesto, pues a la hora de formar parte de un equipo deportivo, compitiendo cada semana, en ocasiones varias veces por semana, era fundamental desarrollar ese liderazgo, pero también una visión de colaboración, una visión de un todo, no de individuales, no de suma de individuales, sino de trabajo en equipo. Y es de lo que quiero hablar con Joaquín. Y también comentar que Joaquín pues formó parte de la selección mexicana. Yo creo que el honor más grande que un futbolista puede tener en su país es ser convocado a esa selección. Y ahí estuviste, ¿no, Joaquín?
Así es, Rafa. Algunas oportunidades, tal vez pocas, pero siempre fue un orgullo portar la camiseta de la selección nacional y bueno, el simple hecho de escuchar el himno y de representar a tu país, como bien lo dices, llena de emoción. Sí, me imagino. ¿Y qué significó para ti jugar tantos años con los Pumas y ser capitán de un equipo que es considerado de los equipos grandes en la historia del fútbol mexicano? Sabemos que hay un grupo de equipos que yo creo que se cuentan con los dedos de una mano que son considerados los grandes, los que tienen casi obligación de estar en liguilla. ¿Qué se siente? ¿Qué aprendiste? ¿Qué viviste, Joaquín, como capitán de este equipo? Pues mira, Rafa, fue primero muy emocionante. Yo creo que hay dos maneras de elegir al capitán de un equipo de fútbol. La primera es que el director técnico o la misma directiva designe a ese jugador para ser capitán, o la otra es que tus compañeros te voten, ¿no? Y así es como yo llegué a ser capitán de los Pumas, lo cual me llenó de orgullo, ¿no? El hecho de que mis compañeros, por medio de un papelito, una votación normal así de papelitos, y el que tuviera más votos por todo el gafete, me eligieron. Y eso a mí me llenó de muchísimo orgullo, ¿no? Y el ser capitán de un equipo de fútbol no nada más es el volado y el escoger cancha, es saber escuchar a los compañeros, saber aconsejar, saber admitir cuando te equivocas, saber unificar criterios, unificar objetivos, no nada más de los jugadores, sino también de cuerpo técnico, directivas, y tener una muy buena comunicación, que creo que es clave, ¿no? Cuando eres capitán de un equipo, ¿para qué? Para que los trabajos que realizas constantemente con tus compañeros y con la directiva, buscando ciertos objetivos, que evidentemente era en Pumas ser campeones, pues se pudieran lograr, ¿no? Yo creo que esa fue la mayor emoción y el compromiso de ser capitán de un equipo de fútbol que después en los otros tres que mencionaste también tuve la oportunidad de portar el gafete. Fíjate, o sea, en los 4 equipos que estuviste a nivel profesional, fuiste capitán. Así es, en algún momento, pero tuve esa fortuna. Qué bueno. Y yo no sabía cómo eligen en un equipo al capitán, pero veo que hay clubes que lo pueden hacer por designación directa de alguna autoridad, sea el entrenador o sea la directiva. Pero otra es que opten porque el mismo equipo elija a su capitán, que fue tu caso en los Pumas. Eh, ¿Cuáles son los retos más grandes de ejercer un liderazgo en un equipo deportivo y cómo nos podemos llevar esto a la vida diaria, a la vida en un trabajo donde nuestro equipo pues no está compitiendo en una cancha? ¿Qué nos puedes compartir de esto, Joaquín? Pues mira, Rafael, creo que lo más difícil es unificar los caracteres, ¿no? De los diferentes seres humanos que forman un equipo de trabajo, y en este caso un equipo de fútbol. Evidentemente, lo que facilita un poquito esta situación es que todos queremos ser campeones, todos queremos levantar un título y queremos ser el mejor equipo, en este caso de la Liga Mexicana. Pero de repente, bueno, pues todos tenemos diferentes situaciones por las que atravesamos, ¿no? Situaciones personales, situaciones de trabajo, los que sí juegan, los que no juegan, los que están a gusto con el equipo, los que no están tan a gusto con las decisiones, por ejemplo, del entrenador o de la directiva. Entonces te vas topando con ciertas situaciones, ¿no? El tema económico también, los premios que se acuerdan en caso de tener logros importantes, el ver cómo se reparte lo más equitativamente posible para que todo el mundo quede satisfecho. Entonces son muchos factores que tienes que tomar en cuenta como un líder de un equipo, como un capitán. ¿Por qué? Porque al final el problema de uno en un equipo de fútbol se vuelve el problema de todos. Si uno atraviesa un momento complicado, tal vez no está concentrado al 100% en la chamba, en la cancha, y hay que ayudarlo y hay que respaldarlo para que de esa manera se logre esa unificación y se logren los objetivos que se plantean. No es fácil, ¿no? De repente puedes tener un mal día, una mala mañana, no dormiste bien, te sientes mal, y aún así tienes que trabajar todos los días unificando esos objetivos para al final pues lograr el principal, que en ese momento y en todo momento era ser campeones. Entonces, el que tengan un objetivo en común, que en un equipo deportivo, bueno, un equipo que está en buenas condiciones, es ser campeones. Habrá equipos que será permanecer en la liga cuando están pasando un mal momento como equipo, ¿no? Pero el tener un objetivo en común es fundamental para que esos diferentes caracteres, es lo que estoy entendiendo, estoy tomando notas, pero me gustaría también preguntarte, Joaquín, ¿qué pasa cuando hay personas en el equipo que son muy competentes,
son buenas. Obviamente al estar en un equipo profesional hay un nivel de exigencia mínimo en cuanto a nivel de competencia, me refiero a habilidades técnicas, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando gente brillante no está teniendo el nivel de compromiso, de colaboración, por la razón que quieras, que puede ser desde hasta tener problemas en casa, hasta un tema de ego o intereses personales, no sé? ¿Qué tiene que hacer un líder? ¿Qué te tocó hacer a ti? ¿Qué cosa te tocó ver de un director técnico que te causó asombro positivo y te llevó a aprender? ¿Qué nos platicas? Porque también en las organizaciones tenemos estrellitas, ¿no? Sí, 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 ahí el tema importante es la humildad, ¿no? Creo que sí, siempre va a haber jugadores que marcan diferencia o que atraviesan un mejor momento que otros, y lo que lográbamos o lo que buscábamos era que todo el mundo mantuviera un perfil de trabajo y de humildad, ¿no? En esos Pumas de los que hablabas, Rafa, eh, que por cierto hoy, 11 de diciembre, se cumplen 15 años, perdón, de ese bicampeonato del 2004. Anda, Sí, sí, felicidades. le atinaste a la fecha, Rafa. Este, Perfecto. la verdad es que creo que con este ejemplo te comento lo que me estás preguntando. Teníamos a Bruno Marioni, que fue el campeón de goleo. Teníamos a Sergio Bernal en el mejor momento de su carrera y fuimos la defensa menos goleada. Darío Verón y yo jugábamos la central, y así nos podemos ir de uno en uno. Bruno hacía 3 goles en un partido y al día siguiente era el primero entrenando, el primero haciendo las cosas que se requerían para lograr el objetivo. Sergio podía tener un partido excepcional haciendo 10 atajadas, dejando la portería en cero, y al día siguiente era el primero entrenando. Y así cada uno nos íbamos comprometiendo a que, ok, hicimos un buen partido y me tocó a mí marcar diferencia, hoy le tocó a mi compañero, y todos llegábamos al día siguiente a trabajar con la misma idea y con el mismo ímpetu, ¿no? Eh, como bien lo decías, así es más fácil. ¿Por qué? Porque todos estamos en la misma sintonía y así todos estábamos perfectamente comprometidos a ello. Cuando las cosas no son así, yo creo que evidentemente hay un capitán, hay un líder en un equipo de fútbol, pero en un equipo de trabajo también hay varios que son líderes, aunque no porten el gafete, ¿no? Y cuando veíamos esto, la labor de un director técnico era fundamental, la labor también del capitán del equipo con otros 3 o 4 jugadores referentes, era importante pues juntar a esa persona, ¿no? Y decirle, a ver, ¿qué problema tienes? ¿Te sientes bien? ¿Por qué no estás tan concentrado? O al revés, oye, creo que estás en un muy buen momento, pero pues hay que poner todos en el mismo nivel para trabajar de la misma manera. Si estás un poquito más, pues no sé, volado o el ego pues creció, ¿no? Yo creo que la base de todo esto, Rafa, era la comunicación y percibir qué estaba pasando, ¿no? Si un jugador que normalmente entrenaba alegre, que entrenaba con mucha emoción, te das cuenta que 3, 4 días llega cabizbajo, llega triste, pues evidentemente lo tienes que notar, tienes que observar. O al revés, ¿no? Uno que entrenaba perfectamente bien y de repente, ay, hoy no quiero entrenar, hoy me siento mal, hoy empezaba a poner pretextos, pues también había que enfrentarlo, ¿no? Yo creo que la clave era observar, escuchar y después deliberar, ¿no? Oye, ¿qué tienes? ¿Qué estás pensando tú? ¿Te podemos ayudar en algo? ¿O estás molesto por algo? Y de esa manera lográbamos pues, meter a todo el mundo en el mismo canal para poder trabajar de la mejor manera posible para lograr las metas que nos proponíamos. Ok, y fíjate, ahí me surge otra pregunta, Joaquín. Un capitán no es, hablando en este caso del fútbol, y si lo traspolo a una organización, no nada más cuando están en el momento de su desempeño público, que sería el partido, que sería el momento de hacer una venta, de hacer una presentación, cuando tengo enfrente al cliente. Pero, o sea que en el fútbol, el rol del capitán no es exclusivo a la hora del partido como voz oficial ante el árbitro, sino también durante los entrenamientos. Claro, durante los entrenamientos y durante el tiempo de descanso, ¿no? Eh, el fútbol es un tema de 24/7, ¿no? Evidentemente está el momento en el que entrenas, en el que estamos todos juntos y hacemos lo que el entrenador y el preparador físico y toda la gente que encamina el rumbo de un equipo de fútbol nos dice de acuerdo a su planeación.
Pero después está el descanso activo, la alimentación, el descanso, los momentos de igual tú trabajar por tu parte el tema de gimnasio, la fortaleza, y también el momento de convivencia, te vuelves una familia. Y entonces, de repente, como bien lo decía Rafa, una persona que atraviesa un momento personal complicado, pues igual te lo comentó en el entrenamiento, pero después te fuiste a comer con él o fuiste a echarte un café con él, no nada más yo, sino tal vez 4 o 5 compañeros, buscando pues ayudarle a tratar de resolver ese tema o al que salga adelante, porque como te decía, el problema de uno en una empresa, en un equipo, se vuelve el problema de todos, porque si alguien tiene una meta o alguien tiene una tarea específica en un equipo o en una empresa y no está concentrado y no está metido al 100%, va a ser poco probable que la lleve de manera eficaz. Pues entonces es un trabajo que no es de 90 minutos, es un trabajo permanente eh, y por otra parte, ese giro que dio tu vida, obviamente la vida activa en cancha de un futbolista, pues es relativamente corta por el tema simple y sencillamente de edad y la constante entrada de gente muy joven, ¿no? Que ahora entran, ay Dios mío, yo creo que el día que les dan el INE ya alinea, ¿no? muchos, muchos de ellos. Sí, la verdad es que es un trabajo, si lo llamamos así, de una gran demanda y muy poca oferta, ¿no? Si analizamos la cantidad de jugadores o la cantidad de hombres, ¿no? Que en una edad, como bien lo dices, de entre 16 y 20 años, que quieren ser futbolistas y que pertenecen a alguna organización, pues estaríamos hablando de, ¿qué te late? Unos 2, 3 millones de jóvenes que están peleando Increíble. por 400 lugares. O sea, si sumamos la Liga MX y el ascenso y le quitamos los lugares que ocupan los jugadores extranjeros, son 400 lugares, ¿no? Entonces, son puestos muy peleados. El promedio en México de un jugador profesional dura alrededor de 5 o 6 años. Yo tuve la Wow. fortuna de jugar 14. Usted el Conejo Pérez, que bueno, Es excepción. Es son, excepción, sí. son excepciones, ¿no? Él, Ciña, gente que jugó más de 20 años, ¿por qué? Porque se cuidó, porque tiene la calidad y la capacidad necesaria para competir durante ese tiempo. Pero tú tienes que ser consciente en qué momento estás compitiendo al mejor nivel y en qué momento, como bien dices, hoy sabes qué, ya no me está dando, igual tuve una lesión, acorté mi carrera, vienen los chavos pues cada vez más jóvenes debutando, entonces, pues sí, al final de cuentas el futbolista creo que nunca está 100% preparado para retirarse, pero sí es un tema que conforme va avanzando tu carrera tienes que tener en mente qué vas a hacer o a qué, sobre todo en qué te vas a enfrentar después, porque terminas tu carrera de 33, 34 años y te falta un mundo. Muy joven, sí, muy, muy Muy joven. joven. Muy, muy joven. Y de ahí vienen varios puntos que yo quiero comentarles a la gente que nos está escuchando o viendo, que además de Joaquín participar como comentarista en varios canales de televisión, que cuando menos a mí me ha tocado verlo en varios canales, también como directivo, en específico del Club Querétaro, también es un excelente conferencista. De hecho, hace años coincidí contigo, Joaquín, en un foro que era ahí como una mesa redonda, pero antes de eso, y tal vez tú ni te enteraste, me tocó verte en otra conferencia para chicos de una universidad en un proyecto patrocinado, si no me equivoco, por una compañía lechera. Ya no me acuerdo, hace muchos años, para hablar sobre liderazgo. Y es algo que quiero que se enteren en sus empresas, en sus convenciones, en sus congresos. Joaquín da conferencias de liderazgo y de trabajo en equipo que surgen de toda esta experiencia. Pero yo quiero también, aparte de lo del liderazgo, meterme un poquito en qué le permitió a Joaquín ser parte de un equipo donde la oferta de jugadores o la demanda de puestos es de millones, literalmente, millones de jóvenes mexicanos, como decías ahorita, y las vacantes son 400. ¿Cómo le haces para entrar ahí? O sea, es un embudo tremendo. Sí, ¿Qué te pasó? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres de fuerzas básicas? Porque incluso en fuerzas básicas
vaya, ¿cuántos jóvenes en el país tienen las fuerzas básicas de los equipos? Muchos, y no todos llegan. Yo creo que son varias situaciones que se complementan para que se dé la oportunidad, Rafa. Digo, yo empecé a jugar muy chiquito, a los 4 años. Mis padres eran egresados de la universidad y entonces tenía la posibilidad de que su hijo o sus hijos, porque también mi hermano ahí estuvo, estuvieran en la escuela de fútbol de Pumitas. Entonces empecé a los 4 años, crecí con una situación de jugar todos los fines de semana, aprendiéndome los fundamentos de la defensa central, que fue la posición que siempre jugué. Y, y aunado a esta preparación o a este aprendizaje, pues vino también la educación de mis papás, el compromiso, la disciplina. Yo creo que fueron muchos factores que también yo tenía en mente, ¿no? Cuando decidí encaminarme a buscar una oportunidad para ser futbolista profesional, me quedó claro que yo tenía que alimentarme bien, que descansar, que prepararme más que los demás, que atender muy bien lo que decían mis entrenadores, la gente que estaba preparada para formarme y aprovechar las oportunidades, saber que son muy pocas, la verdad son muy pocas. Sí fui parte de las fuerzas básicas, sí fui parte de un proceso, como bien lo dices, hay muchos que tienen esa oportunidad y les falta ese último paso para lograr el objetivo. Yo tenía claro que las oportunidades iban a ser pocas y había que aprovecharlas. Y así como llegué a debutar en segunda división y como 4 meses después llegué a debutar en primera, sabía que no se quedaba ahí, ¿no? El hecho de nada más cumplir esa meta, sino que ya que llegabas a ese momento, tenías que seguir trabajando para mantenerte, porque lo más difícil por esa demanda que hablábamos hace un momento, Rafa, no es llegar tal vez, es mantenerte vigente y competitivo con los que ya están y con los que vienen. Entonces, creo que fue una conjunción de muchos aspectos que yo creo que también un poquito la suerte influye, ¿no? El hecho de que seas del agrado del entrenador, que el entrenador confíe en ti, que se anime a ponerte, además de, bueno, pues todo lo que hemos platicado. Sí, y que sea el momento en que hay necesidad de alguien en ese puesto, ya sea incluso como suplente, ¿no? Pero a veces tienes 10 porteros haciendo fila y habrá veces en que te quedaste con 3 y dices, déjame traer otro, ¿no? Sí, de acuerdo, pero tienes razón, a mí me pasó justo, Rafa, porque hablabas de Claudio Suárez, que aparte era mi ídolo como futbolista y hoy es mi amigo, tengo esa fortuna de decírtelo, es mi amigo, es una gran persona, Claudio, cuando ya tuve la oportunidad de convivir con él, y tuve esa fortuna. Claudio se fue, el año que yo debutó, Claudio se fue al Guadalajara, justo se fue con el Tuca Ferretti a Chivas, y se abrió esa vacante, digo, no llegué como titular directo, pero fui de Había un esos tres, espacio. exacto, fui de esos tres que quedaron peleando por un lugar y después tuve la fortuna de ganarlo, ¿no? No, qué bien, y gracias por compartirnos. Y hablando, estoy mezclando un poco toda la experiencia de tu carrera, o bueno, un pedacito de la experiencia de tu carrera, con el tema del liderazgo y trabajo en equipo, que es una necesidad tan grande. Fíjate, Joaquín, comentarte algo y sirve para fortalecer el trabajo que estás haciendo al ofrecer estas conferencias de liderazgo y trabajo en equipo. He participado en un par de congresos del futuro del trabajo, que ahorita está todo el tema de la tecnología y qué va a pasar y qué tienes que aprender. Había gente de muy, muy buenos niveles hablando a nivel internacional, de LinkedIn, recursos humanos de LinkedIn a nivel mundial y de empresas de ese tamaño. Y la conclusión de los ponentes es que las habilidades que hay que aprender para el trabajo del futuro, y hablamos del futuro de corto plazo, inmediato, son las habilidades blandas. Comunicación, relaciones humanas, liderazgo, toma de decisiones, manejo de conflictos, etcétera. Y parte del público preguntaba, oye, ¿por qué si todo es tecnología? Y la respuesta es muy sencilla. Porque no todos vamos a trabajar creando tecnología. Vamos a usarla. Pero cada vez es más fácil usarla porque quienes la crean la hacen más amigable. Muy fácil de aprender. Como tú y yo ahorita aquí por Zoom, etcétera, ¿no? Y dices, oye, nunca había usado Zoom. Pues en 5 minutos sabes. Pero el problema es quién está teniendo el carácter para hacerlo correcto cuando no es fácil hacerlo. ¿Quién está teniendo la actitud de no rendirse ante una caída, de motivar a los demás, de negociar con los demás, de poder comunicarse de manera que no se generen malentendidos, que no haya conflictos o cómo resolver conflictos? Y curiosamente,
Los futuristas del trabajo lo que dicen es regresemos a los básicos porque esos son los que nos faltan, que la tecnología no puede suplir. Y entonces yo te pregunto, Joaquín, dos cosas. Una, algún momento, y no tienes que mencionar ni el equipo si no es prudente, pero algún momento en que adentro del equipo veías situaciones adversas en cuanto a desánimos, bandos, grupitos, conflicto, y qué hacer si eres parte de ese equipo y más cuando eres líder de ese equipo. Y la otra, qué hacer cuando uno como líder pasa un momento duro, difícil, de no mi mejor momento, pero sigo siendo referencia. Bueno, preguntas que no son tan fáciles, pero me interesa mucho tu opinión. No, no, por supuesto, por supuesto. No todo es miel sobre hojuelas, Rafa, ¿no? Parte de la conferencia de la que has hablado, toco el tema de liderazgo, el tema de trabajo en equipo y un poquito el tema de saber manejar la frustración. No siempre, aunque hagas bien las cosas o las hagas consciente o las quieras hacer bien, te van a dar los mejores resultados, ¿no? Incluso puedes preparar perfectamente bien un partido y terminas perdiendo los 6-0, ¿no? Entonces, me tocó vivir las dos cuestiones. La primera, hubo una época en algunos de los equipos donde estuve que no nos pagaron 3 meses, donde la incertidumbre era durísima, no nada más de los jugadores como tal, sino también de la gente administrativa, de la gente de utileros, masajistas, gente que es mucha gente la que trabaja alrededor de un equipo de fútbol. Y evidentemente eso genera molestia, genera tristeza, genera falta de concentración. Y era labor principalmente de entrenador y de los 4 o 5 líderes del equipo, que era en este caso, pues éramos gente de experiencia, que ya teníamos ciertos años jugando en primera división, y era hacerle ver a los jugadores pues que no había que decaer, que sí las situaciones eran adversas, que sí las situaciones eran complicadas, que a la par de nuestro trabajo como tal, de entrenar, de jugar, pues estaban buscando los medios para tratar de resolver esta situación, pero que dentro de lo posible no decayera el ánimo, ¿no? Y encontrar soluciones grupales para poder ayudar a los que más sufrían, ¿no? Porque tal vez los jugadores que llevábamos más tiempo jugando fútbol, pues teníamos ahí la posibilidad de haber ahorrado, entonces o sea, encontramos la manera de aportarle tal vez a los jugadores jóvenes que apenas iban iniciando y que sus papás dependían de ellos, muchas historias de vida de cada una de las personas que tenías que escuchar y ajustarnos, ¿no? Y afortunadamente esos momentos duros nos unieron mucho como grupo, y en este equipo el tema no era ser campeón, el tema era mantener la categoría, y afortunadamente lo terminamos logrando, ¿no? Con muchas adversidades, pero sí con momentos difíciles de manera interna y en el entorno, ¿no? Y en el plano personal, yo creo que lo más importante es asumir que no estás viviendo un buen momento, asumir que tengo un problema en casa, no estoy bien físicamente, no me he sentido bien o estoy deprimido, muchas razones, es aceptarlo y compartirlo. Creo que también el que es capitán o el que es un líder de un grupo también es ser humano y también puede atravesar momentos complicados. Entonces, acercarte ahora sí que con la gente de mayor confianza, el entrenador o algunos compañeros, y decirles, oigan, ¿saben qué? Estoy atravesando esto, me está pasando esto. La comunicación dentro de una cancha fluye. ¿Por qué? Porque estás jugando, muévete acá, hazte para atrás, yo voy para adelante, te cubro, reviéntala. Pero la otra comunicación, la que no es en la cancha, también en un grupo es fundamental. Oye, no atravieso un buen momento, me siento mal, no dormí bien porque mi hijo tuvo calentura, tuvo un problema con mi esposa. Ese tipo de cosas también son válidas y todos pasamos. Entonces es asumirla, compartirla y ver de qué manera pues la puedes resolver. Ok, muchas gracias, Joaquín. Y hay un tema que se adjudica mucho a la gente del deporte en general, creo que incluidos los futbolistas, pero pasa en la vida de cualquiera de nosotros. Y es el tema que mencionaste ahorita, dijiste una palabra que a mí me prendió un foquito ahí. Los que ahorramos. Todos conocemos historias de gente que independientemente de si tuvo poco o si tuvo muchísimo, si no toma ciertas decisiones, ciertas medidas,
el resto de su vida puede ser un infierno hablando desde el punto de vista económico. Y creo que ese es un tema muy importante porque el liderazgo no es solo en la cancha, como dices. Y son cosas que le van a pegar a tu familia, que le van a pegar a la educación de tus hijos si no tomas las decisiones correctas. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerle cuando uno no creció en un ambiente, no digo que sea tu caso, pero muchos de nosotros no crecimos en un ambiente con una cultura de pensar en el futuro, ¿no? Y estamos tal vez viviendo, tal vez sufriendo o disfrutando el ahora, pero ¿qué pasa después? ¿Tienes alguna experiencia, alguna idea, algo que tanto tú como compañeros tuyos viste, los que supieron tomar decisiones adecuadas y los que no? Sí, sí, desafortunadamente, Rafa, pues, tengo de los dos lados, ¿no? Tengo gente que planeó muy bien y que hoy está muy tranquilo, ¿no? Y que además visualizó qué podía hacer después de retirarse, y gente que no lo vio así. Yo creo que el futbolista de repente tenemos un problema, ¿no? Que es que creemos que el fútbol nos va a durar para siempre. Y ya vimos lo que hemos platicado, que de repente son muy pocos los años, ¿no? Tal vez sí hay jugadores que les va muy bien económicamente y juegan muchos años, y digamos que si planearon muy bien, pues igual no vuelven a tener un problema económico en su vida, ¿no? Pero esos son los menos, ¿no? Los otros son los que el tema es asesorarte bien, rodearte de gente que sí busque tu beneficio, porque desafortunadamente en muchas ocasiones el deportista de alto rendimiento o el empresario que genera mucha lana o que gana o que tiene un buen sueldo, no suele rodearse de gente que le ayude a potencializar eso, ¿no? Y más en el tema cuando eres una figura pública, y eso pasa mucho con el futbolista. Entonces, evidentemente también son temas que se platican dentro de un equipo, ¿no? Oye, ten cuidado, se te van a acercar ciertas personas que te van a ofrecer ciertas cosas. Analiza, no te vamos a decir que digas no a todo, analízalo bien, piensa bien si es cierto, revisa bien todos los documentos o todo lo que tengas que revisar antes de tomar una decisión, porque también el plano personal me pasó, ¿no? Me invitaban a participar de un negocio y desafortunadamente al final las cosas no funcionaron como se habían planeado. ¿Por qué? Porque no hice la investigación adecuada y fuimos 3 o 4 compañeros los que pues, nos terminaron no cumpliendo lo que nos habían prometido y perdimos ahí un tema de inversión, ¿no? Entonces, sí creo que es fundamental asesorarte bien, rodearte de personas que te digan, oye, ya estás ahorrando para cuando te retires, tienes algún seguro de vida, algún seguro de invalidez, ciertas cosas que cada vez son más comunes y el futbolista cada vez es más consciente. Aún así, sigue habiendo algunos que no lo toman mucho en cuenta, ¿no? Y desafortunadamente, como te decía, hay historias, y tengo historias también muy cercanas, pues de compañeros o de excompañeros que en algún momento tuvieron unos muy buenos ingresos y que a la fecha pues, padecen de momentos complicados y tienen que buscar de qué manera resuelven una situación del presente. Ok, importantísimo asesorarte, pero verificar muy bien de qué gente a nivel profesional, como consultores, como consejo, como socios, rodearte, ¿no? O sea, poner mucha atención en eso. Y entiendo también que en la medida en que puedas ser alguien que está prosperando, te vuelves atractivo para gente con buena intención y para gente con mala intención. O si no, con mala intención, inexperta, que te dice que es experta, y al rato, aunque la intención fuera buena, pues correr grandes riesgos, ¿no? Y regresando al trabajo en equipo, para ti, ya no solo como capitán, como líder de un equipo, sino como miembro de un equipo, los momentos en los que has estado en un equipo que dices, wow, todo está maravilloso aquí, es un ejemplo de equipo, me encanta, estoy contento. ¿Cuáles son las características que se dan para que un equipo funcione no perfecto, pero con una actitud, con un compañerismo y con resultados que dices, mejor no puede ser?
¿Cuáles son esas características? ¿Qué debo buscar en mi equipo? Pues mira, Rafa, parte de la conferencia, ¿no? De ser capitán, toca los que a mi criterio son los puntos esenciales para que un equipo y un grupo de trabajo puedan funcionar muy bien. El primero para mí es la concentración. Yo sé qué tengo que hacer y estoy concentrado al 100% en esa labor. ¿Para qué? Para hacerla lo mejor posible. Y eso creo que es fundamental, saber que cada día, si yo llego concentrado a hacer mi trabajo con una idea bien estructurada, bien planeada de lo que tengo que hacer en el día, voy a estar mucho más cerca de ser en este caso, un jugador de fútbol eficaz, o en la empresa que esté, un trabajador eficaz. La segunda, el respaldo y el apoyo al compañero. Si yo veo que mi compañero se equivoca, porque todos nos vamos a equivocar, creo que la mayoría de las veces cuando uno se equivoca, ya sabe que se equivocó. Entonces, lo último que necesitas es que llegue el compañero a decirte, ya ves, Joaquín, te equivocaste. No, necesitas a alguien que te diga, oye, a ver, sí, te equivocaste, vamos a ver de qué manera lo podemos resolver, o si tú lo puedes resolver de manera individual, pero siempre que haya un compañero que te eche la mano, va a ser fundamental. Y por otro lado, el apoyo. ¿Por qué? Porque de repente también nos pasa como equipo, como grupo de trabajo, que hacemos las cosas bien y parece que es lo normal. Pero si yo sé que hice algo bien y llega mi compañero y lo refuerza y te dice, oye, Joaquín, qué bien lo hiciste, oye, Rafa, qué bien lo hiciste, pues te sientes bien, ¿no? Y dices, pues voy a poder con todo. Esa situación también es fundamental. Otra, cada quien su tarea. En el fútbol, digo, lo resumimos muy fácil, ¿no? Portero, defensa, medio y delantero, que al final ya tiene sus diferentes versiones, pero digamos que son las 4 básicas. Cada una de las posiciones pues, tiene una función. Ahora, yo la hago al 100%. Yo la defensa, la misión era que no nos metieran gol, que no le tiraran al portero. Si hago bien mi labor y además le puedo ayudar al compañero a que él también la haga bien, pues qué mejor, ¿no? O sea, si soy defensa, hice bien mi labor y luego me voy a rematar un tiro de esquina y meto un gol, pues ya estoy aportándole al compañero, ¿no? Y la última creo que es el tema de disciplina. La disciplina personal, saber que tengo que estar al 100%, saber que me tengo que cuidar, saber que mis compañeros confían en que yo cada entrenamiento y cada partido voy a llegar al 100% a entrenar, como la disciplina que nos genera ser parte de una empresa. Horarios, vestimenta, conducta, situaciones que al final, por ejemplo, estás en un restaurante vistiendo la camiseta de Pumas y avientas el pan o digo, cualquier cosa, pues evidentemente la gente que te ve dice, mira, qué mal se comporta Joaquín, pero también va a decir, hijo, estos Pumas, qué mal se comportan. Tiene repercusiones esa situación. Entonces, esa disciplina, tanto personal como grupal, también se tiene que llevar a cabo y creo que eso habla también mucho del grupo de trabajo en el que estás o de la camiseta o de la empresa a la que estás representando. Ok, entonces son concentración, que tiene que ver con lo de hacer yo mi parte y cada quien su tarea, respaldar al compañero cuando se equivoca en lugar de recordarle lo que ya sabe, se equivocó, apoyarlo o reconocerle cuando está haciendo las cosas bien, ¿no? Sí, para que haya ese estímulo emocional y la disciplina, tanto individual como de grupo, ¿correcto? Cosas que se dicen sencillo, se dicen rápido, pero para que un equipo las logre yo creo que es todo un reto y es un proceso y no una varita mágica o una orden del líder, ¿no? Hay mucho trabajo detrás de esto. ¿Qué diferencia notaste, si es que la hay, cuando brincaste de la cancha al área directiva? Al área de trabajar con, por ejemplo, ahora que estás trabajando, creo que se llaman Profut, los equipos estos de jovencitas, jovencitos, ¿no? ¿Qué diferencia en el mundo directivo, incluso de un equipo grande como el Querétaro, que estuviste ahí unos años, con la cancha en cuanto a rol de liderazgo y en cuanto a rol de trabajo en equipo? Pues mira, los cambios son pocos, pero son significativos, ¿no? La pasión por el fútbol existe tanto en la cancha como en el tema directivo. Yo creo que la diferencia fundamental es que mientras eres jugador, algo puedes hacer dentro del terreno de juego, ¿no? Eres parte de un equipo, eres parte de una planeación, el cuerpo técnico, la directiva, tiene una idea de lo que quieren del equipo, te la comparten como jugador, te convencen de llevarla a cabo y si estás convencido como grupo, reitero, es más fácil alcanzar objetivos planteados. Pero en la cancha tú decides, algo puedes hacer tú ahí.
Si vas perdiendo, si vas ganando, ya ves si te barres, si toma la decisión de hacer una falta, si toma la decisión de irte a rematar o si te quedas marcando. Esas son decisiones que dentro de la cancha a veces tú tomas como jugador y aunque esté el entrenador o los directivos afuera, pues tú la tomaste, ¿no? Y el cambio significativo en la cuestión ya de la cancha a ser directivo o a ser, en este caso, como bien lo decías, también entrenador de un equipo de fútbol femenil, de fútbol base, es la confianza. Tú trabajas con la idea de que todos los jugadores que te van a representar como institución en la cancha tengan las mejores herramientas para hacerlo. Y cuando estás sentado en la tribuna viéndolos jugar, no hay de otra más que confiar en que todo lo que se ha trabajado y en que todo lo que se ha planteado, ellos lo van a hacer de la mejor manera. Esa es la gran diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, en la cancha lo podías hacer y a nivel directivo o a nivel entrenador, pues ya no te corresponde a ti las decisiones dentro de la cancha, te corresponden fuera y es confiar en que los que están adentro lo van a hacer de la mejor manera. Entonces ahí hay un tema importante que estoy deduciendo del liderazgo, que es a mi gente, a mis colaboradores, darles las mejores herramientas para que ellos puedan desempeñarse de la mejor manera. No tanto partir del exijo, del pido, sino servirles en el sentido de qué puedo hacer para que ellos tengan lo que necesitan para desempeñarse bien. ¿Correcto? Así es, ¿correcto? Fundamental. Ok, y me estoy acercando al cierre de la entrevista, Joaquín, porque sé que ahorita tienes también trabajo ahí de comentarista, pero ¿por qué hacer la idea? ¿Por qué la idea? ¿Por qué hacer conferencias? ¿De dónde te salió? ¿Qué inquietud? ¿Qué necesidad identificaste que te llevó a esto? Pues mira, Rafa, yo no sabía que habías estado en esa de esta de empresa de leche, digo, pero el día que coincidimos en esa mesa redonda, pues a mí me habían invitado a la posibilidad de dar una conferencia. Yo había dado pláticas, ¿no? Como esa en la que estuviste. Y me di cuenta que transmitir mi historia, transmitir mi experiencia me llenaba mucho, me daba muchísima satisfacción. Y el hecho de que la gente se acercara y te dijera, oye, yo no había percibido de esta manera tal situación, oye, me ayudaste a tomar esta decisión porque pues, escuché lo que tenías que platicarte, me gustó, ¿no? Y entonces lo que busqué es asesorarme con una empresa que sabía perfectamente qué idea tenía yo con lo que yo quería transmitir, más su conocimiento en cómo hacer una conferencia dinámica. Yo lo que no quería era que fuera una conferencia de un monólogo de 50 minutos y que al final dijeran, oye, Joaquín, ¿te puedo preguntar algo? No, pues sabes qué, no, ya hablé y ya. Entonces surgió el tema, ¿por qué? Porque, es más, la conferencia, como sabes, se llama Ser Capitán, evidentemente porque pude portar el gafete muchos años de mi carrera, y la dividí en tres. El liderazgo, el buscar un sueño, un poco en el tema personal. La segunda parte es ese trabajo en equipo. El fútbol no se juega solo, se juega en equipo, y para lograr cosas todos tenemos que trabajar muy fuerte. Y la tercera es el manejo de la frustración, lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo enfrento un tema donde trabajo bien, donde me preparo bien, donde hago las cosas lo mejor posible y aún así viene el partido el sábado y me meten 6 goles, ¿no? Es lidiar con el fracaso. Todos, en cualquier empresa, en cualquier ámbito de la vida, vamos a fracasar. Y en el fútbol es muy común, ¿por qué? Porque lidias con el fracaso cada fin de semana. Cada fin de semana sales a la cancha con la idea de ganar, y si no ganas, fracasas, no logras el objetivo. Entiendo que hay circunstancias y si vas perdiendo 2-1 y te quedas con 9 y empatas el último minuto, pues sale a triunfo, pero al final no lograste el objetivo, ¿no? Entonces, esto yo lo traía en mente y esta empresa me ayudó a estructurarlo. Y entonces durante la conferencia hago dinámicas donde involucro a la gente que está escuchándome, la invito a participar en ciertas situaciones, les pregunto de la formación que le gusta, si el 4-3-3, el 5-3-2, y entonces interactúo con ellos y en algunas de esas actividades incluso las aprovecho para dar pie a lo que sigue. Y entonces es una conferencia muy flexible que cada vez que la doy me convenzo que estoy contento haciéndola. Y lo más importante, interactúo con la audiencia para que estén atentos, para que ellos también puedan opinar, para que ellos también puedan sugerir algunas situaciones.
y la verdad es que la disfruto muchísimo. Qué bueno, o sea, además de ser rica en contenido, es rica en forma. Es decir, de pronto dices, no juegues, como ya se acabó. ¿Qué pasó? ¿No? Qué bueno, felicidades, es un gusto. ¿A quién va dirigida? ¿Quiénes pueden asistir a tus conferencias? Pues mira, Rafa, la verdad es que es una conferencia que aplica para empresas, ¿no? Aplica para grupos de trabajo, aplica para equipos de fútbol. La verdad es que le he dado, gracias a Dios, en muchos aspectos y hacia muchas personas, ¿no? Le he dado a empresas, a gerentes generales, a distribuidores, a directivos, le he dado a algunos equipos de fútbol de algunas preparatorias, a grupos de trabajo en escuelas, incluso también le he dado a un grupo de chavos que están saliendo, ¿no? De un momento difícil, de adicciones. Y reitero, ser capitán está pensada para cualquier grupo de trabajo que busque objetivos muy, muy claros, ¿no? Desde salir de temas de adicciones hasta tener mejor trabajo en equipo, mejores resultados de ventas, liderazgo. La verdad es que puede aplicar para cualquiera de estos grupos. Evidentemente, asocio mucho el tema con las empresas porque pues somos, aunque el fútbol es un tema de deporte de alto rendimiento y las empresas tienen muchísimas vertientes, al final es trabajo en equipo y hay muchas situaciones que son equiparables, ¿no? De una empresa y un equipo de fútbol. Perfecto, Joaquín. Y antes de despedirnos, solo pues que la gente te siga en redes, encontrarte, tienes Twitter, tienes Facebook, tienes Instagram, ¿dónde te encuentran? Aunque lo vamos a poner aquí abajo para que la gente vaya. ¿Algún lugar donde le recomiendas a la gente que vaya primero de todas tus redes? Por supuesto, Rafa, tengo las tres que mencionas. En las tres pueden contactarme, ahí podemos hablar inclusive si les interesa ser capitán. En Twitter estoy como @capibeltrán. En Facebook estoy como Joaquín Beltrán Oficial. Y en Instagram estoy como Capitán Beltrán 3, que fue el número que más utilicé en mi carrera. La verdad es que estoy muy, muy pendiente de las tres. Tal vez la que menos utilizo es Facebook, pero cualquier comentario, cualquier pregunta, información y eso, por supuesto, ahí estamos pendientes y los invito a acompañarme, a seguirme en cualquiera de las opciones. ¿Hay algún punto que tú quieras dejarle a la gente que nos está viendo y escuchando, algo en especial para sus vidas? ¿Algún punto que quieras fortalecer de todos los que nos has regalado, Joaquín? Pues varias cosas, Rafa. La primera, agradecerte el espacio. La verdad es que desde esa vez que coincidimos en esa mesa redonda, creo que coincidimos en muchos aspectos y el que me hayas invitado hoy a platicar, la verdad es que te lo agradezco mucho y me llena de orgullo, pues sé que es un podcast muy seguido y que te lo mereces también. Gracias. Y decirle a la gente que se den la oportunidad de vivir la experiencia de ser capitán. Es una experiencia de un rumbo muy padre, ¿no? Que llevo de lo que yo he vivido, pero que además deja puntos muy, muy claros y que además interactúas conmigo, ¿no? Entonces, decirles que casi nunca se obtienen los resultados trabajando solo. Siempre tienes que estar dentro de un grupo de trabajo que te respalde, que te apoye y que tengan los mismos objetivos. Y aunque seas boxeador o aunque seas conferencista, ¿no, Rafa? Pues estás Sí. atrás, tienes atrás a mucha gente que te está ayudando a que eso funcione bien y trabajar bien como grupo, como equipo de trabajo es fundamental. Pues Joaquín, muchísimas gracias. Yo creo que a todas las personas que nos están oyendo y viendo, hay que probar ser capitán, tenerlo en sus empresas, en sus equipos, ¿sí? Para de verdad poder ejercer un liderazgo que esté sustentado no solo en teoría, sino en experiencias, como les decía al principio. Y Joaquín, agradecerte además de tomarte el tiempo para estar aquí en el podcast. Es un honor, es un gusto. También agradecerte todos los años que jugaste con los Pumas. Digo, está bien. Cruz Azul, Necaxa y Querétaro, pero pues yo tengo mi filiación. Yo sé. Y gracias por ese bicampeonato que estuvo buenísimo. Muchísimas gracias, un gusto platicar contigo y conocer más de tu vida, del mundo del fútbol y de cómo ejercer un mejor liderazgo y trabajo en equipo. Muchísimas gracias, Joaquín.
Hombre, Rafa, gracias a ti por la invitación y un saludo a toda la gente que nos escucha, que nos ve, y aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Hasta pronto. Y amigos, pues ya saben, escuchen las veces que sea necesario este podcast y recuerden, sobre toda cosa guardada, guarden su corazón, porque de él mana la vida. Hasta pronto.